¿Qué tal? Los saludo nuevamente el maestro Juan Carlos López Cabañas. En esta ocasión vamos a tratar el tema determinación de contribuciones al comercio exterior. Bien, dentro de las contribuciones que una mercancía debe pagar al comercio exterior cuando es importada a territorio mexicano, tenemos al impuesto general de importación, al derecho de trámite aduanero, al impuesto especial sobre producción y servicios, al impuesto sobre automóviles nuevos y finalmente al impuesto al valor agregado. En esta primera ocasión vamos a hablar exclusivamente del impuesto general de importación. Para poder establecer cuál es el monto del impuesto general de importación, es primero importantísimo determinar cuál es la base gravable sobre la cual se tiene que calcular justamente ese impuesto general de importación. Bueno, cabe mencionar que la normatividad que establece cuál es la base gravable para efectos del impuesto general de importación, que normalmente lo conocemos como IGI, está establecida a nivel internacional por el artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. A nivel nacional, lo tenemos incluido en el artículo 64. Este artículo 64 establece que la base gravable del impuesto general de importación es en principio el valor en aduana de las mercancías, excepto los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. Bueno, hay que aclarar que el 90%, 95% más o menos de mercancías que se importan a México tienen un arancel ad valorem, es decir, sobre un valor, y este se calcula o se determina en función del valor en aduana de las mercancías. La otra pequeña porción se trata de fracciones arancelarias que están sujetas a un arancel específico, en cuyo caso la base gravable no es el valor de las mercancías, sino la cantidad de mercancías que se estén importando. Bien, el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta ley, es decir, cuando tenemos que utilizar los métodos alternativos porque no fue aceptable el valor de transacción de las mercancías. Así que entonces ya vamos siguiendo la hilación. Base gravable es igual a valor en aduana y el valor en aduana es igual al valor de transacción de las mercancías. Bueno, nos dice también este artículo 64 que se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el 67 de esta ley, es decir, que se haya vendido con destino a territorio nacional, que no haya restricciones para su comercialización, salvo las restricciones normales, que por ejemplo, mercancías que no se pueden vender a menores de edad, por ejemplo, eso es una restricción normal y aceptada, pero también que no exista vinculación entre las personas, o en caso de que exista, esta no hubiera influido en el valor de transacción de las mercancías. Bien, bueno, también es importante porque este párrafo del artículo 64 establece que se vendan para ser exportadas a territorio nacional por una compra efectuada por el importador. Es decir, tuvo que haber una transacción de compra y venta para que entonces se determine la base gravable en función del precio pagado por las mercancías. Si no existió una compra-venta, entonces no se puede valorar las mercancías conforme a este método. Habría que irnos a los métodos alternativos. Por ejemplo, si yo recibiera en donación una mercancía, a mí no me costó nada, no hubo una compra-venta, por lo tanto yo no puedo tomar en consideración el valor de 0 pesos para mí para tomarlo como referencia, como base gravable del impuesto general de importación. Eso es lo que me está diciendo este tercer párrafo del artículo 64. Bien, el último párrafo de este artículo 64 establece que se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador, y puede ser de manera directa, pero también puede ser de manera indirecta al vendedor o en beneficio de este. Y aquí tenemos como ejemplo, Importadora del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, realiza la compra en Estados Unidos de 1,000 lavadoras de ropa con un valor en factura de 2,500,000 pesos. Al momento de realizar el pedido, se realizó un pago de 1,000,000 de pesos mediante una transferencia electrónica. Los otros 1,000,000 de pesos, serán pagados en 2 mensualidades de 500,000 pesos cada una. Y los restantes 500,000 pesos
serán cubiertos mediante la entrega de un vehículo nuevo a una filial de la empresa proveedora que está establecida en México. Luego la pregunta entonces es, ¿cuál es el valor de transacción? Inciso A, 1.000.000 de pesos, que corresponderían solamente al valor de la operación de transferencia de dinero. Inciso B, 2 millones de pesos, que correspondería a la suma de la transferencia inicial más los pagos parciales de 500,000 pesos. O finalmente el inciso C, 2.500.000 pesos, que representan la suma de la transferencia, de los pagos parciales y del valor del vehículo que se pagó finalmente como pago de estas mercancías. Bueno, la respuesta correcta en este ejercicio es: el valor de transacción de estas mercancías debe ser 2.500.000 pesos, pues así lo ha establecido el artículo 64 de la ley aduanera en vigor. Bueno, pero la ley aduanera también establece que el valor de transacción de las mercancías, que también hay que aclararlo, es el valor comercial de las mercancías, se maneja indistinto, valor comercial o valor de transacción, se debe ver afectado por los incrementables que menciona el artículo 65 de la ley aduanera. Entonces, si tuviéramos que hacer una formulita para recordar rápidamente cómo conformamos el valor en aduana de una mercancía, podríamos poner entonces que el valor en aduana es igual al valor de transacción más los incrementables, y tenemos la formulita BA es igual a BT más incrementables. Bien, nos concentraremos ahora en conocer cuándo un concepto debe incrementarse al valor de transacción. Bien, el artículo 65 nos dice: el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos. Número 1, los elementos que a continuación se mencionan en la medida en que corran a cargo del importador. Eso es bien importante, si los pagó el importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Luego entonces este parrafito nos remite a los términos internacionales de comercialización, que son los que establecen cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador. Van íntimamente relacionados el artículo 64 y 65 para saber cuál de estos conceptos se incorporan como base gravable al valor de transacción, pero va en función, decíamos, íntimamente relacionado con el término internacional de comercialización que se haya utilizado en la operación. Bien, el primer supuesto es las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, fíjense, normalmente en cualquier término internacional de comercialización, lo normal es que estas comisiones y los gastos de corretaje, cuando se utiliza un intermediario para enlazar al vendedor y al comprador, ya estén incluidos. Pero debido a que existe la posibilidad de que en ese acuerdo los cargos de comisiones y gastos de corretaje puedan repartirse al 50% entre el vendedor y el comprador, por eso existe el supuesto del inciso A. Si esa parte le correspondió pagarla al comprador, obviamente no va a estar incluida en el precio pagado de las mercancías, no importando qué Incoterm sea, y entonces tiene que incrementarse este concepto. Decíamos entonces que este concepto se da cuando se utiliza un intermediario para enlazar al vendedor internacional con el comprador internacional y que corran a cargo del comprador una parte de esas comisiones y esos gastos de corretaje. También hay que aclarar, porque lo dice el artículo 65, que cuando el comprador le solicita a alguien que realice una compra en el extranjero, esas comisiones no se van a incrementar para efectos de determinar el valor en aduana. Bien, el inciso B establece otro incrementable, dice: el costo de los envases o embalajes, que para efectos aduaneros, se considere que forman un todo con las mercancías de que se trate. Podemos ver aquí las imágenes. Cualquiera de estos envases son los que normalmente cuando compramos la leche, el detergente, los refrescos, las mermeladas, son las que ya vienen, ¿ok? Y si esas mercancías necesitan ser embaladas en cajas, con plástico, con algún celofán, todo eso ya viene incluido desde cualquier Incoterm. Entonces, ¿por qué existe la posibilidad de que esto sea un incrementable? Ya lo decía la fracción número 1.
cuando corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado. Normalmente esto puede suceder cuando nosotros pedimos un envase especial o un embalaje especial, que no es el normal para la empresa, y entonces me lo va a facturar de manera independiente. O puede suceder que incluso yo le solicite a una empresa de logística adicional que me embale la mercancía. Entonces, tiene que ser incrementable. Otro concepto son los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. ¿Okay? Específicamente el embalaje, aquí podemos ver las imágenes de personas que están realizando justamente el empaquetado de las mercancías de tal suerte que no sufran ningún daño durante el transporte internacional. Pues vemos también aquí algunas cajas de madera que sirven para proteger los productos durante el viaje. ¿Okay? Si esto no estaba incluido porque es especial, no es el que normalmente la empresa proporciona, la empresa vendedora, sino que este es un embalaje especial, adicional, que el comprador quiere que se le suministre para poder asegurar correctamente sus mercancías. De pronto tenemos una mercancía muy valiosa, y queremos súper protegerla. Bueno, pues voy a encargar un embalaje especial y desde luego me lo van a facturar adicional al precio de venta, y entonces tiene que ser un concepto incrementable. Finalmente me dice los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, pero hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción 1 del artículo 56 de esta ley. Es decir, el 56 dice, oye, si vienes por mar, lo que suceda primero, el amarre o el fondeo, ¿ok? Lo que suceda primero, para mí esa es la fecha en la que ya dejamos de contar. Si viene por vía terrestre, la fecha en la que cruce la línea divisoria internacional. Si viene por avión, la fecha en la que llegue al primer aeropuerto internacional del país. ¿Ok? Y ahí paramos de contar los incrementables. Es decir, entonces, que esto va a ser un incrementable si corrió a cuenta del comprador y no estaba incluido en el precio pagado, y son los gastos que se generen en el extranjero para poder traer las mercancías a territorio nacional. Una vez que llega a territorio nacional, todo lo que se genera por estos conceptos no tiene que ser un incrementado. Bien, la fracción número 2 de este artículo 65, que está hablando de los incrementables, menciona el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción y venta para la exportación de las mercancías importadas, y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado. Muy bien, fíjense. Nosotros entonces podemos tener materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Si yo le suministré, por ejemplo, el plástico al fabricante de las sillas en el extranjero y se lo di a un precio reducido, vamos a suponer que a mí el plástico me costaba la tonelada 20,000 pesos y yo se las di gratis completamente. Le dije, ¿sabes qué? Fabrícame 10,000 sillas de plástico, pero yo te voy a mandar el plástico. Y no te va a costar a ti el plástico, yo te lo mando gratuito. Ah, pues esos 20,000 pesos, dice la ley, se tienen que incrementar. Pasa lo mismo acá, tenemos otras mercancías, varias imágenes ahí simplemente para mostrar que puede ser cualquier material, cualquier pieza y cualquier elemento que se incorpore finalmente al bien terminado. A lo mejor yo le puedo mandar las suelas del calzado que quiero que me fabriquen, la suela me cuesta 10 pesos y yo le digo, ¿sabes qué? Te la voy a mandar a 5 pesos. O sea, tú no las compres aparte porque ahí te van a costar 10 pesos, yo te las voy a mandar a 5 pesos. Ah, bueno, pues le tengo que sumar la parte que le desconté, que en este caso son 5 pesos. Ahora bien, consideremos este otro ejemplo. Le encomiendo a un fabricante guatemalteco que me elabore 50,000 sillas. Y para ello le envío 50 toneladas de plástico con las que se pueden fabricar justamente 50,000 sillas. El valor de las 50 toneladas de plástico es de 25,000 pesos. Y yo se las envío al fabricante de las sillas de manera gratuita. El fabricante realizará la fabricación de las 50,000 sillas, pero no lo hará en un solo momento. Me enviará las sillas en embarques parciales semanales.
En esta ocasión me ha enviado 10.000 sillas, así que debo incrementar la parte proporcional correspondiente únicamente a las 10.000 sillas. La parte proporcional la obtengo a través de una regla de 3 simple. Es decir, parte proporcional es igual a 10.000 sillas por 25.000 pesos y todo eso dividido entre 50.000 sillas, dándome como resultado un monto de 5.000 pesos, y este será el monto que debo incrementar al valor de transacción para formar el valor en aduana. Ahora imaginemos el mismo caso de las 50.000 sillas. Ya sabemos que le enviamos 50 toneladas para la fabricación de esas 50.000 sillas y que el valor de las 50 toneladas es de 25.000 pesos. Sin embargo, en este otro escenario, se las proporcioné al fabricante guatemalteco en un valor de 12.500 pesos. Es decir, de los 25.000 pesos que realmente me cuestan las 50 toneladas, yo le hice un descuento del 50% y se las vendí a él en únicamente 12.500 pesos. Bien, entonces no le tengo que incrementar la misma cantidad que en el escenario anterior. Al empezar a hacer la parte proporcional correspondiente a este embarque de 10.000 sillas, únicamente le tengo que incrementar 2.500 pesos, que es la parte proporcional, a la porción descontada. Es decir, siempre lo que dice la ley aduanera es que yo le debo sumar la parte descontada del valor real de la mercancía. En este escenario tendríamos que incrementarle únicamente 2.500 pesos. El inciso B de la fracción segunda del artículo 65 también menciona que si yo le suministro al fabricante en el extranjero herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de esas mercancías que posteriormente van a ser importadas, el valor al que yo se lo haya suministrado o al que le haya descontado más bien, debe ser debidamente repartido entre las mercancías que se van a importar. Por ejemplo, si yo tuviera que utilizar un molde y con ese molde se van a fabricar ciertas mercancías, si yo le suministré al fabricante el molde sin costo para él, pues le debo sumar el valor debidamente repartido de las mercancías que se pudieron fabricar con ese molde cuando las mercancías sean importadas a territorio mexicano, tal como ya lo mostramos en los ejemplos anteriores. El inciso C del artículo 65 en su fracción número 2 indica que si yo le proporciono al fabricante en el extranjero materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, el valor de esos materiales, si es que se los suministré de manera gratuita, o la parte reducida, si le reduje parcialmente el valor de la mercancía, debe ser considerado como un incrementable. Por ejemplo, si yo le digo a algún fabricante, oye, te encargo que me fabriques pan, ¿ok? Pero yo te voy a suministrar la leña con la que vas a hornear ese pan. Bueno, pues el valor de la leña, si es que le desconté, vamos a suponer que la leña me costó 30.000 pesos y yo se los mandé de manera gratuita, pues cuando regrese el pan, la totalidad de los panes que le haya encomendado, se tiene que incrementar el valor total de esta leña, en este caso 30.000 pesos. Aquí estamos hablando de productos que no se incorporan directamente al bien terminado. El inciso D establece que si yo le proporciono al fabricante en el extranjero trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, así como trabajos artísticos, los diseños, los planos y los croquis que hayan sido realizados fuera del territorio nacional, no importando si esos trabajos fueron realizados por un nacional que viva en el extranjero, siempre y cuando sean realizados fuera del extranjero y que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas, siempre que yo se los haya suministrado al fabricante en el extranjero de manera gratuita o a precios reducidos, entonces ese valor se debe incrementar al momento de importar las mercancías que utilizaron esos trabajos de ingeniería, de creación y de perfeccionamiento. La fracción 3 del artículo 65 menciona que las regalías y derechos de licencia
relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías si esas regalías y derechos no están incluidos en el precio pagado. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy importando una película que todavía no se ha publicado lo suficiente y que no se tiene la certeza plena de que se vayan a adquirir por el consumidor mexicano. Entonces, cuando me venden las mercancías, me dicen, ¿sabes qué? Por ahora te cuestan 100 pesos cada película. Pero una vez que empiece la venta, porque va a salir también una película, promocional, una vez que empiece la venta de la película, cada vez que tú vendas una a un consumidor final, vas a tener que pagarme 2 pesos adicionales. En ese momento es cuando se vuelve incrementable esos 2 pesos. ¿Por qué no lo hacen desde el inicio y dicen 102 pesos el costo unitario por película? Porque no tienen la certeza plena de que se vaya a vender la cantidad de películas que tienen establecidas. Entonces, en este caso, los 2 pesos adicionales se tienen que considerar como un incrementable. ¿En qué momento podríamos saber eso? Pues solamente después de hecha la importación, es decir, en el momento en el que ya son adquiridas por el consumidor final estas mercancías. Luego entonces, esta fracción tercera normalmente aplicaría en el momento en el que tú tienes que hacer una rectificación de pedimento, porque ya sabrías con certeza plena cuánto valor por concepto de regalías y derechos tendrías que incrementar al valor en aduana. La fracción 4 establece el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, la cesión o la utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. Vamos a suponer entonces que a mí me dice mi vendedor, oye, tú vas a adquirir estas mercancías, pero si las logras vender, cada vez que tú vendas una bolsa, por ejemplo, de regalo que estamos viendo aquí, me vas a pagar 3 pesos adicionales a los 10 pesos que te costaron estas bolsas. No es por concepto de regalías ni derechos, es por el concepto de la venta. Así que entonces estos 3 pesos adicionales tendrían que ser considerados como un incrementables. Nuevamente, esta fracción también se daría posterior a la importación. En el momento en el que se da la venta es que se tiene que hacer incrementable, en este caso el valor de 3 pesos. Finalmente, el artículo 65 menciona que para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de conformidad con lo dispuesto en este artículo 65, pero sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Es decir, yo no tengo que estar pensando, oye, calculo como que van a ser 3,000 pesos de seguro y 7,000 de flete. No, debo tener el documento que diga que el flete es de 7,000 pesos y el seguro de 3,000 pesos. De otra manera, no puedo considerarlo como un incrementable. Y en estos casos, tendría que utilizar los métodos alternativos de valoración de mercancías. Ahora bien, el artículo 66 de la ley aduanera en vigor establece que ciertos conceptos mencionados ahí y que vamos a conocer a continuación no deben formar parte del valor de transacción. Por lo tanto, entonces, se consideran decrementables. Así que entonces ya tenemos completa nuestra formulita que dice, valor en aduana es igual a valor de transacción más los incrementables menos los decrementables. Es decir, el valor en aduana es igual al valor de transacción, de acuerdo al 64, más los incrementables, de acuerdo al 65, menos los decrementables mencionados en el artículo 66 de la ley aduanera. Bien, el artículo 66 establece que el valor de transacción de las mercancías importadas no comprenderá los siguientes conceptos siempre que se desglosen o especifiquen en forma separada del precio pagado. En la fracción número 1 se menciona los gastos que por cuenta propia realiza el importador, aun cuando se pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo establecido por el artículo 65. Es decir, si es un incrementable que ya está claramente definido en el 65,
pues obviamente ese no puede ser un decrementable. Y aquí tenemos como por ejemplo la publicidad. Si el importador ya en territorio nacional realiza la publicidad para que pueda él vender sus mercancías, pues eso podríamos decir, oye, indirectamente beneficia al vendedor en el extranjero porque al vender más el mexicano va a tener que comprarle más al proveedor en el extranjero. O entonces podríamos decir que sí está beneficiando de manera indirecta al vendedor, ¿ok? Pero al no estar identificado en el 65, dice el 66, eso no forma parte del valor de transacción de las mercancías. Si yo hago, por ejemplo, una demostración de uso de la mercancía, de las características, como podemos estar viendo aquí en la imagen, eso también puede considerarse que está beneficiando al vendedor porque obviamente al conocer más el producto, mucha gente va a querer adquirirlo. Mientras no esté mencionado como un incrementable en el 65, no puede formar parte del valor de transacción. La fracción 2 del artículo 66 establece que no forman parte del valor de transacción los siguientes gastos siempre que se distingan del precio pagado por las mercancías importadas. Inciso A, los gastos de construcción, de instalación, de armado, de montaje, de mantenimiento o asistencia técnica que se realicen después de la importación en relación con las mercancías importadas. Por ejemplo, oye, estoy importando muebles y los muebles tienen que ser montados en territorio nacional. Pues ese montaje, el valor del montaje, si viene especificado de manera separada, no tiene que formar parte del valor de transacción. Por ejemplo, si yo importo una plataforma de perforación marina, que es un equipo muy especializado, que viene desarmado en un barco y que al llegar a territorio mexicano, en el mar, por ejemplo, en la zona de Campeche, va a ser instalado. Y esa instalación, el costo de esa instalación, viene especificado en forma separada, como la instalación se hace en territorio nacional. La ley en el artículo 66 en su fracción segunda, inciso A, establece que ese costo no tiene que formar parte del valor de transacción y por lo tanto tendrá que ser un decrementable. El inciso B de esta fracción segunda del artículo 66 menciona que los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción 1 del 56, es decir, que una vez que ingresan a territorio nacional, por ejemplo, si ingresan vía aérea, pues el momento en el cual el avión llega al primer aeropuerto internacional del país, si ingresa por vía marítima, la fecha de fondeo o de atraque al puerto al que viene destinada la mercancía, o tratándose de la vía terrestre, la fecha en la que el tractocamión está cruzando la línea divisoria internacional. Lo que suceda después de ese momento, relacionado con el transporte, con los seguros y gastos conexos, no tiene que formar parte del valor de transacción siempre y cuando venga especificado de manera separada. El inciso C de esta fracción segunda del artículo 66 establece que las contribuciones y las cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación o enajenación de las mercancías, tales como el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos o el impuesto al valor agregado, no tienen que formar parte del valor de transacción. La fracción tercera del artículo 66 establece que tampoco forman parte del valor de transacción los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros conceptos que no guarden relación directa con las mercancías importadas. Por ejemplo, si son socios de la misma empresa y obviamente al ser socios, cuando obtienen utilidades, pues se tienen que repartir de acuerdo a la proporción que tengan de las acciones, le van a devolver la parte de las utilidades al proveedor en el extranjero. Si hubiera esa relación, dice esta fracción 3, pues esa utilidad que se paga al socio no tiene que formar parte del valor de transacción de las mercancías.
Ahora bien, no hay que olvidar que se considera que se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se detallan o especifican separadamente del precio pagado en el comprobante fiscal digital o en el documento equivalente. Es necesario mencionar que para que un concepto sea decrementable, forzosamente tuvo que haber sido incluido en el precio pagado de las mercancías. Si no estuviera incluido en el precio pagado de las mercancías, no puede ser decrementable. Ahora pasemos al caso práctico. La empresa comercializadora del sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable, realiza la importación definitiva de 10 tanques de acero aleado con capacidad de 300 litros cada uno, los cuales tienen un valor comercial de 600,000 pesos por pieza. El Incoterm utilizado en la transacción es Ex-Works. Para traer las mercancías desde Estados Unidos, se utilizó un medio de transporte marítimo, el cual arribó a la aduana de Veracruz. Posteriormente, la mercancía será transportada vía ferrocarril hasta la ciudad de Puebla, su destino final, por lo que se generaron los siguientes gastos. Flete de Estados Unidos a Veracruz con un valor de 20,000 pesos. Seguro, Estados Unidos a Veracruz, 10,000 pesos. La carga del buque en Estados Unidos, 5,000 pesos. Transporte terrestre de la fábrica al muelle en Estados Unidos, 5,000 pesos. Papeleo a la exportación en Estados Unidos, 3,000 pesos. Maniobra de descarga en el puerto de Veracruz, 5,000 pesos. Transporte terrestre de Veracruz a Puebla, 7,000 pesos. Y finalmente honorarios del agente aduanal en Veracruz por 10,000 pesos. La tasa aplicable del impuesto general de importación correspondiente a los tanques es de 15%. En el ejercicio se pide determinar el valor en aduana de las mercancías y el monto del impuesto general de importación. Para resolver este caso práctico, lo primero que hay que hacer es verificar cuál de estos conceptos están incluidos en el precio pagado y analizamos que el flete en Estados Unidos a Veracruz no está incluido en el Incoterm Ex-Works. El seguro de Estados Unidos a Veracruz tampoco está incluido en el Incoterm Ex-Works. La carga del buque en Estados Unidos no está incluido en el Incoterm Ex-Works. El transporte terrestre de la fábrica al muelle en Estados Unidos tampoco está incluido en el Incoterm Ex-Works. El papeleo a la exportación en Estados Unidos no está incluido en el precio pagado por ser un Incoterm Ex-Works. La maniobra de descarga ya en Veracruz en territorio nacional no está incluido en el Incoterm Ex-Works. El transporte terrestre también ya en territorio nacional no está incluido en el Incoterm Ex-Works. Los honorarios del agente aduanal tampoco están incluidos en el Incoterm Ex-Works. Lo segundo que tenemos que hacer es ubicar a estos conceptos, estos gastos, dentro de los conceptos incrementables. Y al acudir al artículo 65, observamos que en la fracción número 1, en el inciso D, están contemplados los conceptos de gastos por transporte, seguro y gastos conexos. Por lo tanto, el flete de 20,000 y el seguro internacional son incrementables. La carga del buque también es otro concepto que está considerado dentro de la fracción D, del inciso D de la fracción número 1 del artículo 65, así como el transporte terrestre de la fábrica al muelle en Estados Unidos. Finalmente, el papeleo a la exportación también es un gasto que está considerado en el inciso D de la fracción 1 del artículo 65. Así que entonces, al sumarlo, tenemos que son 20,000 más 10,000 más 5,000 más otros 5,000 del transporte terrestre, más el papeleo a la exportación, los otros 3,000. En total tenemos incrementables por concepto en un monto total de 43,000 pesos. Ahora bien, la maniobra de descarga en Veracruz, aunque corrió a cuenta del importador, ya no se considera un incrementable por lo que establece la misma fracción 1 en su inciso D, es decir, porque estos conceptos se dan después de que las mercancías ingresan a territorio nacional. La maniobra de descarga ya no es incrementable a pesar de que corrió a cuenta del importador. El transporte terrestre y los honorarios del agente aduanal
suceden exactamente lo mismo. Ahora bien, para obtener el valor en aduana, según nuestra formulita, que está compuesto por el valor de transacción más los incrementables menos los decrementables, pues obviamente primero tenemos que calcular el valor comercial total, es decir, el valor de transacción. En este ejercicio, cada uno de los tanques tiene un valor comercial de 600,000 pesos. Al ser 10 tanques, pues multiplicamos 600,000 por 10 y nos da un monto total de 6 millones de pesos. Si sumamos los incrementables, que decíamos que son 20,000, más 10,000, más 5,000, más 5,000, más 3,000, y en este caso no hay decrementables, nos da un valor en aduana de 6,043,000 pesos. Ese es nuestro primer resultado, el valor en aduana. Ahora, para calcular el monto del impuesto general de importación, simplemente obtenemos el 15% de 6,043,000 y eso nos arroja un resultado de 906,450 pesos, que son las respuestas que estábamos buscando en este ejercicio. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides, estaremos haciendo más videos de casos prácticos, donde mencionaremos otras características, otros Incoterms, son interesantes que los veas. Y también analizaremos otros videos en los cuales determinaremos otras contribuciones aplicables al comercio exterior. Hasta pronto.